Ok, valor pico pico. Ok, el valor pico pico se define como el valor en el eje Y desde el punto máximo positivo al punto máximo negativo. Ok. Entonces, podemos tener distintos escenarios, ¿verdad? En cuanto a las ondas en los ejes. Ok, por ejemplo, tenemos el escenario de una onda que cambia de polaridad en el punto cero, ¿verdad? Que es el ejemplo de la izquierda, en donde tenemos un valor, acá. Tenemos un valor desde cero hasta el punto máximo. Vamos a ponerle, digamos, aquí, vamos a ponerle aquí igual 5 volts, por ejemplo. Y tenemos un valor en el ciclo negativo desde cero hasta el punto máximo negativo, que vamos a decir que también coincide con 5 voltios de magnitud. Entonces, en este caso, el valor pico pico, ¿ok? Sería 5 más 5, ¿ok? Sería 10 volts. El valor pico pico sería 10 volts, ¿verdad? En este otro caso, digamos que de igual manera, aquí sean 7 volts. El valor de el punto E sean 7 volts. Y este punto de acá coincida con 12 volts. La amplitud sea de 12 volts. Y en el semiciclo negativo, este punto de aquí, sea de 2 volts. ¿Ok? Entonces tenemos un valor desde donde cambia de polaridad al punto máximo negativo de 2 volts, es decir, de 7 a 2, ¿cuánto hay? 5, ¿verdad? Entonces, E sub M, estos son 5 volts. Y de 7 a 12 hay otros 5 volts. Por lo tanto, el valor pico pico de esta onda es de 5 más 5, 10 volts, ¿verdad? O 2 veces E sub M, o 2 veces 5. ¿Ok? En ambas señales senoidales, el valor pico pico es de 10 volts. Aquí dice la amplitud, no, en este caso sería el valor pico pico. Valor pico pico. Ok. Corresponde a E sub M más E sub M. 2 veces E sub M. ¿Ok? Ok. Ahora vamos a ver lo que significa el valor pico.
Okay, el valor pico es el valor en el eje Y, ojo, muy importante, desde el cero, siempre lo medimos desde cero hasta el punto máximo positivo. ¿Ok? Desde cero hasta el punto máximo positivo, ¿verdad? ¿Ok? Es muy común confundir amplitud con valor pico, porque resulta que, bueno, como ustedes ya se pueden dar cuenta, cuando las ondas senoidales o los voltajes alternos cambian de polaridad en cero, en el punto cero, es decir, están montaditas aquí, están montadas aquí. Las ondas senoidales o los voltajes alternos senoidales que cambian de polaridad en el punto cero, como la que se bosqueja ahí con el color azul. En ese tipo de ondas, la amplitud, que es el valor que existe entre el eje del tiempo, el eje X y el punto máximo, la amplitud corresponde también al valor pico, porque el valor pico se mide siempre desde cero, ¿verdad? Entonces, la amplitud, que es el valor en el eje Y, desde el punto en donde cambia de polaridad hasta el punto máximo, va a corresponder con el valor pico. Solamente en las ondas senoidales que cambian de polaridad en el punto cero. ¿Ok? Ahora, en las otras ondas senoidales que están montadas sobre un valor de corriente directa o de voltaje directo, como esta que se ve aquí en la gráfica, no ocurre eso. El valor pico y la amplitud sí son diferentes. ¿Ok? El valor pico y la amplitud son diferentes, porque aquí recordemos que el valor pico, según lo que estamos indicando ahorita, se mide desde cero hasta el punto máximo. ¿Ok? Desde cero hasta el punto máximo. Entonces, por ejemplo, si este punto máximo de aquí corresponde a 12 volts, ¿ok? Entonces, el valor pico de esta onda será de 12 volts. El voltaje pico será de 12 volts. Y si, por ejemplo, este valor de voltaje directo corresponde a 7, el valor de voltaje directo corresponde a 7. Entonces, la amplitud de esa misma onda corresponderá a 5 volts. ¿Ven cómo la cosa cambia? Dependiendo en dónde nuestra señal esté cambiando de polaridad. Si la señal cambia de polaridad en cero, la amplitud y el voltaje pico son correspondientes, son idénticos. Pero si la señal cambia de polaridad en un voltaje determinado,
que no sea cero, entonces el voltaje o el valor pico, ¿verdad? El voltaje pico es diferente a la amplitud. Okay, vamos a hablar ahora sobre el valor instantáneo. Okay, ¿qué es el valor instantáneo? O el voltaje instantáneo. Okay, el valor instantáneo de una señal alterna es el valor en el eje Y que corresponde a un momento específico del tiempo. ¿Ok? Como se ve en la onda, ahí en esa gráfica, en esa onda de voltaje senoidal, por ejemplo, el valor instantáneo de esa onda en 2 segundos corresponde a 35 volts. ¿Ok? Corresponde aquí a 35 volts. El valor instantáneo en 2 segundos. El valor instantáneo en 3,5 segundos corresponde a menos 20 volts. El valor instantáneo en 5,5 segundos corresponde a menos 28 volts. ¿Ok? A eso llamamos valor instantáneo en una señal alterna. Valor promedio. Ok, el valor promedio de un voltaje alterno. Ok, es el promedio, así como dice ahí, es el promedio de todos los voltajes que haya en cierto periodo de tiempo. O bien se puede decir que sería el área bajo la curva, ¿verdad? Bajo la curva que describe cierto periodo de tiempo. Es decir, vamos a ver, es exactamente igual como sacar un promedio, digamos, se saca un promedio de sus calificaciones, por ejemplo. Ok, entonces usted sabe cómo sacar un promedio, ¿verdad? Usted suma todas las notas obtenidas en un cierto periodo de tiempo, en el trimestre, digamos, por ejemplo, o en el año, suma los promedios obtenidos en los trimestres y los divide entre la cantidad de trimestres, ¿cierto? Ok, esto es lo mismo. Usted suma los valores que se han obtenido en los diferentes tiempos y los divide entre la cantidad de tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, este que está aquí a la izquierda es un ejemplo de promedios, ¿verdad? Entonces, yo tengo calificaciones, no sé, en la primera asignación de 80, en la segunda un 60, en la tercera un 60, en la tercera un 60, en la cuarta un 95 y en la quinta un 75. ¿Ok? ¿Lo ven? Diferentes valores. ¿Y cuántas son? Son 5. ¿Ok? Son 5 asignaciones y cada una tiene un valor diferente. ¿Ok? Yo sumo todos los valores. Vean lo que hago aquí abajo. Sumo todos los valores. Sumo todos los valores y los divido entre la cantidad total de valores. ¿Ok? Entre 5. Entonces 80 más 60 más 60 más 95 más 75 entre 5. Y este de aquí es el promedio. ¿Ok? En los voltajes es lo mismo. Yo tomo como muestra, digamos, un ciclo, por ejemplo. Vean, digamos, un ejemplo en el lado derecho, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, tomo como muestra este ciclo que dura
Ok, estos 7 segundos o 7 milisegundos, ¿verdad? Voy a sombrearlo por acá. ¿Verdad? Estos 7 milisegundos. Y cada milisegundo yo tomo el valor instantáneo. Entonces, vamos a ver. Cuando pasa un milisegundo, tengo 2 amperes. A los 2 milisegundos, tengo 2 amperes. A los 3, 2 amperes. Ok. A los 4 milisegundos, tengo menos 1,5. A los 5 milisegundos, tengo menos 1,5. A los 6 milisegundos tengo menos 1,5 y a los 7 milisegundos tengo menos 1,5. Entonces, ¿cuántos valores obtuve ahí? Obtuve 7 valores, ¿verdad? Vean las 7 flechitas. Entonces, el valor promedio de la, el valor promedio de la corriente en esa señal sería, vamos a ver, 2 más 2 más 2. Vean que los primeros 3 milisegundos son 2. Es un valor de 2 amperes. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Más menos 4 más menos 1,5 más menos 1,5 más menos 1,5 más menos 1,5. Ahora, yo lo puse más menos 1,5 para que ustedes vieran que yo estoy tomando los valores negativos. Evidentemente, ustedes saben que más menos se hace menos, ¿verdad? Entonces, aquí debería ser más 2 más 2 más 2, menos 1,5, menos 1,5, menos 1,5, menos 1,5. ¿Ok? Y todo eso yo lo tengo que dividir entre 7. ¿Ok? Y esa sería mi corriente. ¿Ok? Ese sería mi promedio. Ahora, vean qué curioso lo que pasa aquí. Vean qué curioso lo que pasa aquí. Y promedio sería 2 más 2 más 2 son 6. Menos 1, menos 1,5, menos 1,5, menos 3, menos 1,5, menos 4, menos 1,5, menos 6. Entre 7. 6 menos 6. O sea, 0. 0 entre 7. El valor promedio de una señal alterna simétrica es de 0. 0 amperes o volts. ¿Okay? El valor promedio de una señal alterna simétrica es de 0. ¿Ok? Porque los valores positivos anulan a los negativos a la hora de hacer el promedio de todos los valores. En una señal alterna senoidal es exactamente lo mismo. Una señal alterna senoidal es exactamente lo mismo. Nosotros aquí tenemos una señal alterna cuadrada, pero si queremos hacer la analogía o queremos aplicar esto en una señal senoidal, que son las que estamos estudiando, pues es exactamente igual, ¿verdad? Cada segundo va a tener un correspondiente, ¿verdad? Positivo en la primera parte del ciclo y negativo en la segunda parte del ciclo, de tal forma que a la hora de sumarlos se van a anular unos a otros y va a dar 0 la sumatoria, y lo dividimos entre la cantidad de segundos del ciclo y pues evidentemente 0 entre cualquier cosa va a ser 0, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante el valor promedio entonces en una señal senoidal? Bueno, más adelante vamos a utilizar ese valor promedio en algunas cosas.
porque ese valor promedio nos va a permitir calcular el voltaje promedio de algunas ondas rectificadas. ¿Ok? Ahora bien, el valor promedio, ojo, el valor promedio también es el valor que nos dan los medidores de corriente directa si los utilizamos para medir corriente alterna. ¿Ok? Los medidores de corriente directa lo que hacen es que muestrean una parte durante un tiempo, muestrean el valor de la señal de voltaje. ¿Ok? De tal forma que, no sé, durante 10 segundos, durante 5 segundos muestrean los valores obtenidos en las puntas, ¿verdad? Cuando usted pone el multímetro en corriente directa y mide el voltaje en un punto, un voltaje directo o un voltaje cualquiera, lo que hace es que el multímetro lo que hace es que toma valores durante un tiempo y los promedia, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy midiendo corriente directa, ¿verdad? Con un multímetro en corriente directa, pues evidentemente él va a tomar, por ejemplo, si estoy midiendo 12 volts, a lo largo del tiempo los 12 volts se van a mantener, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, si el multímetro muestrea cada 5 segundos, entonces suma 5 más 5 más 5 más 5 más 5, 12 más 12 más 12 más 12 más 12, ¿verdad? Y lo divide entre 5, le va a dar 12, ¿ok? Pero si yo tomo un multímetro en corriente directa y mido un voltaje alterno, el multímetro igual lo que va a sacar es muestras durante un tiempo determinado, y al sacar muestras durante un tiempo determinado, lo que me va a tirar es que el valor del voltaje es 0, ¿ok? Porque él promedió todos los valores. Entonces él sumó todos los positivos y después sumó todos los negativos y los dividió entre la cantidad de valores que muestreó. Entonces, evidentemente, me va a dar 0, ¿verdad? Como estuvimos viendo. Ahora, el valor promedio también se le llama valores de corriente directa. ¿Ok? Por eso mismo, porque los medidores, los multímetros, lo que hacen es muestrear los valores y promediarlos, los valores de voltaje que existen entre sus terminales. Esto sería valor promedio. Ok, ahora vamos con el concepto de valor efectivo o voltaje RMS. Este concepto es muy importante porque con este concepto es que trabajamos prácticamente todos los voltajes alternos. Nosotros decimos que en los tomacorrientes hay 120 voltios, ¿verdad? 120 voltios. Cuando decimos que hay 120 voltios, nos estamos refiriendo específicamente al valor efectivo o al voltaje RMS de la señal alterna de voltaje que está ahí presente y que viene del proveedor eléctrico. ¿Ok? Pero, ¿qué es el voltaje RMS? Bueno, en definición es esto que está ahí en el cuadrito celeste. ¿Ok? Es o expresa la cantidad de voltios de corriente directa que equivale a una señal alterna en términos de su capacidad para producir la misma potencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dice el voltaje alterno del contacto de pared de 120 volts, ¿verdad? Significa que el voltaje senoidal en la pared de una casa es capaz de producir la misma potencia promedio que 120 volts de corriente directa estable. Dicho en otras palabras, ¿ok? ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que si yo conecto una señal, la señal senoidal que está en la pared, se la conecto a una resistencia de un horno, ¿ok?
y la dejo durante 10 segundos ahí conectada a esa resistencia, voy a medir el calor con un termómetro, digamos, especial ahí, y mido que la temperatura que alcanzó esa resistencia fue de 500 grados centígrados, no sé, por decir algo. Ok, entonces, ahora bien, yo agarro esa misma resistencia y la conecto ahora a una fuente de voltaje directo, cuyo valor va a ser de 120 volts directos, ¿ok? Conecto la resistencia, la dejo igual 10 segundos y voy a medir la temperatura y de igual forma produjo la misma cantidad de calor, 500 grados centígrados. Produjo la misma cantidad de calor que el voltaje alterno al que la conecté en el tomacorriente. ¿Ok? Entonces, 120 volts es la cantidad de voltaje alterno que se necesita de voltaje directo que se necesita para producir la potencia que una determinada señal de voltaje alterno produce. ¿Ok? Ahora bien, en la práctica, o sea, en la vida real, la mayoría de los voltajes y corrientes alternas se expresan como valores efectivos o voltajes RMS. La mayoría, prácticamente todos. Cuando ustedes les dicen 120 volts o 240 volts o 208 volts, lo que le están hablando es de voltaje efectivo, RMS. No le están hablando del voltaje pico de esa onda, ni le están hablando de amplitud, ni de voltaje instantáneo, ¿ok? Ni de voltaje pico-pico, sino que le están diciendo cuánto es el voltaje efectivo de esa onda cenital, 120 volts. Ahora, por eso se llama efectivo, ¿verdad? Porque es al final el voltaje que yo puedo aprovechar para producir potencia, ¿verdad? Para producir potencia para un motor o para generar calor en una resistencia, etcétera. Por ejemplo, como el ejemplo que les acabo de poner de un horno, ¿verdad? Por eso es que se llama efectivo, ¿verdad? Es el voltaje, la cantidad de voltaje que yo puedo aprovechar, ¿verdad? Como si fuera corriente directa, ¿ok? No sé si queda un poco más claro en ese sentido. Ahora bien, podemos calcular el valor efectivo o voltaje RMS de una señal alterna senoidal si tenemos el valor de su voltaje pico, ¿ok? Y de igual manera podríamos calcular el valor del voltaje pico si tenemos su valor efectivo o voltaje RMS. ¿Ok? Con estas fórmulas que aparecen ahí en pantalla. Entonces, el voltaje RMS de una onda senoidal es el voltaje pico entre raíz de 2. Y pues evidentemente despejando el voltaje pico de esa ecuación, el voltaje pico va a corresponder al voltaje RMS por la raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una onda senoidal con un voltaje pico de 170, y por favor tomen en cuenta de que necesitamos el voltaje pico, no la amplitud. En este caso, la amplitud y el voltaje pico corresponden, ¿verdad? Es lo mismo, porque la onda cambia de polaridad en cero. ¿Ok? Si no cambiara de polaridad en cero, el valor del voltaje pico no correspondería a la amplitud. Ahora, necesitamos el valor del voltaje pico para calcular el RMS. Entonces, voltaje RMS de una onda que tiene un voltaje pico de 170 entre raíz de 2. Por aquí no tengo. Vamos a poner raíz. Entre raíz de 2
sería 170 entre raíz de 2. Serían 120.21 volts. Este sería el voltaje efectivo. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que, o con esto podemos ver que, por ejemplo, la señal alterna, señal de voltaje alterno que nosotros tenemos en el tomacorriente, que nos provee el proveedor de servicios eléctricos, tiene un valor de voltaje pico igual a 170, porque nosotros sabemos que de valor efectivo tenemos 120 volts llegando a nuestra casa, ¿verdad? Eso es lo que nos venden las compañías de los proveedores de electricidad en nuestro país, acá en Costa Rica. Ahora bien, si nosotros tomáramos, quisiéramos saber al revés, ¿cuánto sería ese voltaje pico? Nos dan, sabiendo solamente que el VRMS es 120, multiplicamos por raíz de 2. Lo multiplicamos por raíz de 2. Sería 120 por raíz de 2. Serían 169,71 volts, ¿no? Prácticamente los 170 voltios pico. De esa manera podemos relacionar voltaje pico con voltaje RMS, ¿verdad? Conociendo el RMS, podemos averiguar el voltaje pico multiplicándolo por raíz de 2, y conociendo el voltaje pico podemos averiguar el RMS dividiéndolo entre raíz de 2.